En el mismo momento en el que la policía comenzó a revisar los informes médicos, se dio cuenta de que aquello no era en absoluto normal. Demasiados síntomas inexplicables, repentinos, sin patologías previas, en personas jóvenes, todos de la misma familia y casi todos con el mismo desenlace fatal. Bueno, todos menos uno, Paquita. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que a mí personalmente me encanta. Es una historia en la que la realidad más costumbrista esconde una personalidad dual que fue capaz de engañar a todo su entorno y que aún hoy, cuando sabemos toda la verdad, sigue sorprendiendo. Por un lado tenemos a una madre sacrificada que no conoce otra vida que la de cuidar a su familia, y por otra parte a una mujer que frecuentaba los chats de internet, que se escondía bajo un nick de lo más provocador y que se dedicó a acabar con toda su familia de una manera planificada, cruel e inmisericorde. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para daros las gracias por ver mis vídeos y deciros que si os gustan os podéis suscribir, darme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que, como os digo siempre, a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con el caso. El caso que os traigo hoy comienza en el año 2003 en la ciudad autónoma de Melilla, en España, y se trata de la historia de Francisca Ballesteros Maravilla, a la que todos conocían como Paqui. Paqui era una mujer que aparentemente no sobresalía por nada excepcional. Era una ama de casa como tantas, que no trabajaba fuera de casa y se dedicaba a las labores domésticas y que estaba muy entregada a su familia. Una familia que, por otra parte, en los últimos tiempos siempre se encontraba algo pachucha. Es decir, Paqui era lo que siempre hemos conocido como una ama de casa de las de antes. Paqui nació en Valencia en el año 1969 de una familia un tanto disfuncional. Su padre Cristóbal trabajaba esporádicamente como albañil cuando se encontraba lo suficientemente sobrio como para hacerlo. Su alcoholismo hizo de la vida familiar un infierno hasta que en 1986 Cristóbal fallece de un infarto de miocardio. Un año después, Paqui cumple 18 años y se va de casa para casarse con Antonio González Barrabino, un funcionario de aduanas 8 años mayor que ella. Tras la boda se instalan en Melilla y en 1989 la pareja tiene a su primera hija, a la que bautizan como Florinda. Pobre niña, mira que llamar Florinda a una niña que ha nacido en el año 89. Bueno, el caso es que la niña fallece de un coma diabético con tan solo 6 meses y muy poco tiempo después nace Sandra y 2 años después Antonio, el pequeño y último hijo de la familia. La familia lleva una vida bastante convencional en el que el marido, como ya os he dicho antes, trabajaba fuera de casa y ella era ama de casa. Una mujer modesta de la que casi todo el mundo hablaba bien. Digo casi porque la familia de su marido no la quería especialmente e incluso estuvieron sin hablarse durante 6 años. Aunque poco a poco fueron mejorando la relación, esta no se llegó a normalizar del todo. La vida transcurre de una manera más o menos normal, sin sobresaltos, hasta que a partir del año 2002 Paqui descubre el mundo de Internet y los chats de contactos. Esto le abre un mundo ante sus ojos y Paqui se crea un perfil falso con una nueva identidad, con el nick de Fogosa. En su vida cibernética, Paqui es una mujer viuda que perdió a su marido y a sus hijos en un accidente de tráfico y que buscaba rehacer su vida con un nuevo amor. Es así como establece contacto con al menos 3 hombres, con los que mantiene una relación paralela por internet. Con el que más había avanzado era con un hombre de Tenerife que se llamaba Cesáreo, cuyo nick en estos chats era Aventurero Tinerfeño. Mientras todo esto está ocurriendo, en casa de la familia hay una plaga enorme de cucarachas que no son capaces de controlar. ¡Qué asco me dan las cucarachas, por Dios! Bueno, el caso es que no son capaces de acabar con ellas con los insecticidas de uso común, así que deciden llamar a una empresa de control de plagas para que les fumiguen la casa. Cuando vuelven a la vivienda unos días después no hay ni rastro de las cucarachas, pero sí un olor bastante intenso que arreglan ventilando continuamente. Poco tiempo después, ya en verano de 2003, Antonio, el padre de familia, tiene que ingresar en el hospital
aquejado de vómitos, debilidad y malestar generalizado. Tanto es así que apenas puede hablar. En el hospital están bastante despistados con el diagnóstico porque no saben qué ha podido pasar, hasta que Paqui les explica que ha habido una fumigación en casa. Entonces las autoridades sanitarias deciden investigar a la empresa de control de plagas que la había llevado a cabo y concluyen que no había nada raro, que la empresa tenía todos los certificados en orden y los controles de seguridad al día y que debió ser una intoxicación accidental. Poco a poco y gracias a los tratamientos médicos, Antonio comienza a encontrarse mejor y regresa a casa. Pero en octubre vuelve a empeorar, esta vez todavía está peor, tiene fuertes dolores de estómago acompañados de vómitos con sangre que incluso le llevan a ingresar en la UCI. Nuevamente se recupera porque Antonio es un hombre fuerte, se recupera y vuelve a casa. Así que un par de meses después, con Antonio más recuperado, Paqui decide ir a Málaga a visitar a un médico que le va a hacer una liposucción. Aquí he visto dos versiones. Unos dicen que se va a hacer una reducción de estómago, otros dicen que una liposucción. El caso es que ella dice que va a visitar a un médico en Málaga. Como buena ama de casa, madre y esposa abnegada que es, deja a su familia en la nevera y en el congelador un montón de tuppers con las comidas preparadas y ya listas simplemente para calentar. La realidad es que Paqui se había ido a Tenerife a encontrarse con uno de sus amantes cibernéticos, a Cesario, el aventurero tinerfeño, con el que pasa unos días estupendos en un hotel. Tanto es así que el hombre incluso le llega a pedir matrimonio a Paqui. Y Paqui acepta, claro, porque no está casada. Ella quiere volver a casarse. Bueno, el caso es que Paqui acepta, pero le dice que antes tiene que regresar a Melilla a arreglar unos asuntillos. A Cesario le dice que es para vender la casa y arreglar la pensión. Pero sí va a arreglar los asuntillos. Recordad que ella le decía a sus amantes que era viuda y que su familia había fallecido en un accidente de tráfico. Bueno, pues es justo cuando vuelve de su viaje a Tenerife cuando la enfermedad de Antonio se agrava preocupantemente hasta el punto de que fallece el 12 de enero de 2004 por un fallo multiorgánico por intoxicación. Inicialmente esta intoxicación se atribuye a la reciente, entre comillas, porque ya había pasado un año, fumigación de la casa. Como os podéis imaginar, durante los actos de duelo, durante el funeral y los días posteriores, la vivienda de la familia se llenó de amigos y conocidos que querían darle el pésame a la familia. Muchos de ellos comentaron que hay que ver lo desmejorados que habían encontrado a los niños, pero casi todos lo atribuyeron a la tristeza por haber perdido a su padre. Casi todos, excepto un hermano de Antonio llamado Ricardo, que le insistió mucho a Paqui para que llevara a los niños al médico. Mucho porque les veía fatal, no simplemente tristes, les veía muy desmejorados. Así que al comprobar que Paqui no había hecho ni caso, decidió avisar él por su cuenta a los servicios de emergencia, que se personaron en la vivienda y se llevaron a Sandra corriendo al hospital. Cuando los servicios de emergencia ingresaron a Sandra, era la 1 de la tarde. La niña falleció solo media hora después de entrar en urgencias el 4 de junio de 2004. Con solo 15 años, la chica llegó al hospital con una gravísima insuficiencia respiratoria, shock con cianosis en las extremidades e infección de hongos en el tracto digestivo. Y sobre todo tenía una cirrosis terminal. Esto es muy raro porque la cirrosis se produce por un consumo masivo de alcohol. Especialmente, a veces hay, por ejemplo, algunos tipos de cáncer que también dan cirrosis, pero en general suele producirse por esto. Y es muy raro que una persona con 15 años tenga una cirrosis tan horrible como la que tenía esta niña. Al día siguiente, su hermano Antonio, de 12 años, ingresó con los mismos síntomas que Sandra, pero con un estado un poco menos grave. En sus analíticas se encontraron restos de inductores del sueño y de diversas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central y tienen efectos relajantes y amnésicos. Los médicos no son capaces de dar crédito a lo que está pasando y avisan a la policía que ordena la autopsia de Sandra y la exhumación de Antonio. En su cuerpo encontraron restos de un compuesto presente en un medicamento utilizado para curar el alcoholismo,
que no solo es muy asequible, costaba menos de 2 euros el botecito, sino que apenas deja rastros porque a las 5 horas de tomarse ya no es posible encontrar sus restos en el organismo y además se descompone en elementos que están siempre presentes en el cuerpo, como el calcio. Según el Vademecum, este medicamento tiene como principio activo la carbimida cálcica, que paraliza el metabolismo del alcohol incrementándose los niveles de una cosa en sangre, lo que provoca una serie de manifestaciones clínicas desagradables en el paciente, como náuseas, vómitos, sudoración, que hacen aborrecer el alcohol y evitan ingerirlo de nuevo. Ni siquiera se acepta el alcohol cuando se echa a paralizar, pero puede provocar un empeoramiento de la insuficiencia coronaria, infarto de miocardio e insuficiencia respiratoria. Su uso no está nada recomendado en niños y se aconseja un control clínico especial en los pacientes diabéticos. Florinda, la primera hija de Paqui, murió en 1990 con 6 meses de edad a causa de un coma diabético. Su marido, su padre y su madre fallecieron de infarto de miocardio y Sandra de una cirrosis irreversible. Yo creo que esto no pueden ser coincidencias, pero bueno. La policía no logró nunca enterarse cómo consiguió el medicamento Paqui, porque para comprarlo era necesario tener receta médica. Es más que probable que Paqui conociera este fármaco desde siempre, puesto que su padre era alcohólico y era lo que normalmente se recetaba en estos casos. Es verdad que antes en las farmacias había una cierta permisividad con este tipo de medicamentos, sobre todo si Paqui lo había estado comprando desde hacía mucho tiempo. Me imagino que en la farmacia donde lo comprara estarían acostumbrados a verla y por eso se lo suministraron. Y la policía también sospecha que no solo por la farmacia, sino que también es posible que en sus incursiones por internet encontrara a alguien que le pudiera facilitar alguna receta. Pero bueno, esto nunca quedó claro. El caso es que Paqui fue detenida el 6 de junio de 2004 y ese mismo día confesó que ella ha sido la autora de todos los crímenes y que había envenenado a sus hijos suministrándoles diariamente sedantes para que no lloraran y así mantenerlos tranquilos, además de este medicamento del que ya hemos hablado. Finalmente también confesó la muerte de su marido, que ella atribuyó a los malos tratos, aunque nunca nadie, jamás, ni los hijos, ni la familia, ni los amigos, vio el más mínimo indicio de malos tratos por parte de Antonio. Y lo más sorprendente de todo es que muy poco tiempo después confesó haber acabado con la vida de su primera hija en el año 1990, con Florinda, en un crimen que ella atribuyó a su depresión posparto y a que la niña tenía una pequeña discapacidad. Entonces ella, para no verla sufrir, pues claro, era mucho mejor acabar con ella que la niña siguiera viviendo. El caso es que ni la depresión posparto ni la mencionada discapacidad han podido demostrarse nunca. Bueno, el modus operandi de Paqui era añadir unas gotas de este medicamento en cada una de las comidas que preparaba su familia, acordándose siempre de separar un plato antes para ella. Estos tuppers que dejó preparados en su viaje a Málaga/Tenerife, por lo visto contenían ingentes cantidades del medicamento, de ahí que cuando volviera toda su familia estuviera muchísimo peor. Estos eran los asuntillos de los que se tenía que encargar, los que le contó a aventurero tinerfeño. No era vender la casa, eran estos asuntillos. Tan solo un mes después, tras pasar a disposición judicial, el 9 de julio del año 2004, Paqui ingresó en prisión preventiva y se llevaron a cabo los registros policiales pertinentes en su domicilio. Allí se encontraron botellas de agua con el medicamento contra el alcoholismo y un montón de sedantes. Durante los meses que siguieron a estos descubrimientos, la policía fue encontrando cada vez más indicios, y muy fundados, de que las fechorías de Paqui, que habían acabado con toda su familia, podían haberlo hecho también con sus padres y algunos de sus hermanos, que todos fallecieron de muerte prematura en circunstancias muy parecidas
a las del resto de su familia. Su padre y su madre, como ya os he dicho antes, fallecieron de un infarto de miocardio y algunos de sus hermanos con síntomas parecidos a los que presentó Antonio. Sin embargo, tanto el juez como la policía no se decidieron a exhumar los cadáveres porque ya había pasado muchísimo tiempo y, como os digo, este medicamento desaparece del organismo a las 5 horas de haberse consumido y los restos que deja son compatibles con elementos que posee el propio cuerpo. Así que iba a ser prácticamente imposible encontrar ninguna prueba, lo que no quita para que la sospecha esté siempre ahí. Paqui nunca ha confesado esto. Gracias a la cantidad de pruebas que pudo recoger la policía en su domicilio, el juicio tardó muy poco tiempo en celebrarse. Prácticamente un año después de la detención de Paquita, concretamente el 21 de septiembre de 2005, comenzó el juicio contra ella en la Audiencia Provincial de Málaga. En las vistas preliminares, los peritos declararon que Francisca Ballesteros Maravilla estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Este dato es muy importante porque la defensa trató de alegar que Francisca sufría el síndrome de Munchausen por poderes. Como me imagino que muchos sabréis, el síndrome de Munchausen por poderes es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil en la que el cuidador de un niño, muy frecuentemente la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. En este caso, había algunas cosas que sí llevaban a pensar que pudiera tener algún tipo de síndrome de Munchausen, pero había otras muchas que no. Porque normalmente en el síndrome de Munchausen por poderes, la madre o el cuidador suele llevar al niño siempre al médico cada 2x3. Es muy importante que al niño le den el alta, para que se vea que ella está muy pendiente de él. Y en este caso no era así. En este caso ella evitaba por todos los medios llevar a los niños al médico. De hecho, a los niños les atendieron en el hospital porque se empeñó Ricardo, el hermano de Antonio, si no estos niños hubieran fallecido en casa. Así que una vez descartado este punto, Paqui comenzó a declarar. Ella aseguraba que el objetivo de ponerle este medicamento a los niños en la comida era dañarles el corazón para que no sufrieran tanto. O sea, primero te cargas a tu marido y luego a tus hijos para que no sufran. O sea, es que es un completo sinsentido. Declaró también que había acabado con la vida de Antonio porque suponía un estorbo para empezar una nueva vida con su nuevo amor, este aventurero tinerfeño de nombre Cesario que había conocido por internet. Pero si os acordáis, no todos los asesinatos ocurrieron por este motivo, porque su primera hija, Florinda, no respondía a este motivo en absoluto. De hecho, acabó con ella al comienzo de su matrimonio y siguió, en teoría, felizmente casada durante muchos años más. Así que el jurado no creyó ni una palabra de Paqui la Fogosa. Tanto es así que el 26 de septiembre de 2005, la Audiencia Provincial de Málaga dicta sentencia haciendo una mención especial a la crueldad, frialdad y planificación de los hechos, la conciencia y voluntad de los mismos y la ausencia de circunstancias que atenúen la consecuencia de los mismos, por lo cual a Francisca le cae la máxima pena que le puede caer para cada uno de sus delitos. Esto supone que la condenen a 25 años por acabar con la vida de su hija Sandra con el agravante de alevosía, ensañamiento y parentesco. 20 años por su primogénita Florinda González Ballesteros, también con el agravante de parentesco. 20 años por el de su marido, que también se hizo con alevosía, y 19 años por el grado de tentativa con ensañamiento y alevosía contra su hijo Antonio. Además, la obligaron a pagar una indemnización a Antonio por la muerte de su hermana de 180.000 euros, 200.000 por la muerte de su padre y prácticamente 12.000 por los daños y lesiones causados, que el pobre niño tuvo que estar nada más y nada menos que 8 meses en el hospital para poder recuperarse de esos daños en el corazón que quería hacerle su madre.
Me da mucha pena una cosa que he leído sobre este caso, y es que Antonio, el niño que estuvo presente en algunas vistas del juicio, cuando conoció la sentencia contra su madre se echó a llorar. Pobrecito, perdió a toda su familia, su madre en prisión. Si os preguntáis dónde está ahora, bueno, ahora ya no lo sé, pero cuando acabó el juicio, Antonio se fue a vivir con su tío Ricardo y con su mujer y con sus 3 primos. Por lo que respecta a Paqui, en ningún momento del juicio ni ninguna de las declaraciones que ha hecho posteriormente, que han sido muy pocas, Francisca declaró ningún tipo de sentimiento de arrepentimiento o de culpabilidad por todo lo que había hecho. Y por supuesto nunca ha confesado haber hecho nada con su madre, su padre y sus hermanos. Con respecto a la condena, tengo que decir que es estupenda. La condenaron prácticamente al máximo que la podían condenar, pero Paqui solo cumplirá, solo en el mejor de los casos, 30 años en prisión, porque es lo máximo que permite la ley en España. Así que, teniendo en cuenta que ingresó en prisión preventiva en 2004, Paqui debería salir de prisión en 2034. Pero, como a partir de haber cumplido la mitad de la condena, se pueden empezar a pedir permisos y beneficios penitenciarios, no creo que a Paqui le quede mucho tiempo en prisión. Una pena, la verdad, porque va a salir joven y, como digo siempre, va a salir joven y este tipo de gente no va a parar. Estoy segura que no va a parar. Tras una apariencia inofensiva, Francisca Ballesteros ocultaba una personalidad cruel, fría, refinada. Era muy mala persona. A mí estos asesinatos me parecen increíbles por muchos motivos, pero sobre todo porque comparas su modus operandi y los resultados de todo lo que hizo con su apariencia física, y es que no te lo puedes creer. Realmente esto es que te lo ponen en una película y no lo crees. Me recuerda un poco al caso que os hice hace un par de meses sobre Nanny 2, una serial killer estadounidense que en mi opinión se parece mucho a esta mujer. Acababa con sus maridos porque le estorbaban, pero en realidad tampoco le estorbaban. Ella había desarrollado una forma de vida que era la de acabar con la vida de su familia, y lo fue desarrollando a lo largo de los años. Lo que pasa es que a Paqui la pillaron antes, pero esta mujer, Nanny 2, era igual. Estaba obsesionada con los amores, los romances, pues un poco como Paqui la Fogosa, y ponía anuncios en periódicos, los chats de hoy en día. Es decir, son dos personalidades prácticamente paralelas. Y bueno, al final también a Nani la cogieron, al final su familia sufrió las consecuencias durante muchísimos años. Bueno, el caso es que a Francisca, por supuesto, se la considera también una serial killer, porque según la definición de serial killer tienes que haber acabado con al menos 3 personas, en este caso se cumple, con un periodo de enfriamiento entre cada uno de los, o por lo menos algunos de los asesinatos, y en este caso también se cumple porque pasaron más de 13 años entre la muerte de Florinda y la de Antonio y Sandra. Eso sin contar las posibles muertes también de los miembros de su familia, su padre, su madre y sus hermanos. Y bueno, pues hasta aquí el caso de hoy, que a mí es un caso que me encanta, la verdad. Me parece un caso muy particular, que espero de verdad que os haya gustado, aunque supongo que conoceréis, y que si es así, por favor, me deis un like, os suscribáis, activéis la campanita, comentéis, compartáis y todas estas cosas. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.